Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos, querida comunidad hispana. Les saluda su amiga Paula Pinzón. Hoy, 9 de diciembre de 2025, vamos a compartirles las noticias más trascendentes de Canadá y el mundo hispanohablante. Comenzamos. Empezamos con una gran noticia para el sector salud y los profesionales inmigrantes. Canadá abrirá una vía rápida a la residencia permanente para 5,000 médicos extranjeros. Vámonos con el informe. El gobierno de Canadá anunció un cambio importante en su política migratoria para enfrentar la escasez nacional de personal de salud. A partir de 2026, se abrirá una vía rápida hacia la residencia permanente para 5,000 médicos extranjeros que ya trabajan en el país con permisos temporales. La medida fue presentada en Toronto por la ministra federal de Inmigración, Lena Diad, quien afirmó que Canadá no puede darse el lujo de perder a estos profesionales. Muchos de estos médicos ya están atendiendo pacientes en nuestras comunidades. No podemos permitirnos perderlos. Hoy, más de 13,000 médicos con formación internacional se encuentran en Canadá sin poder trabajar plenamente en su área, según la Asociación Médica Canadiense. El gobierno busca revertir esa situación, creando una nueva categoría dentro del Sistema Federal de Entrada Rápida. Para calificar, los médicos deberán tener al menos un año de experiencia laboral en Canadá durante los últimos 3 años, además de contar con una oferta de trabajo vigente. La medida está dirigida tanto a médicos de atención primaria como a especialistas en cirugía, medicina clínica y de laboratorio. Una vez nominados, estos profesionales podrán obtener un permiso de trabajo en tan solo 14 días, lo que les permitirá seguir atendiendo pacientes mientras avanza su proceso de residencia permanente. Las provincias y territorios también tendrán la facultad de nominar médicos con licencia y empleo, sumando estas plazas a sus cupos migratorios anuales. El gobierno federal explica que el objetivo es mejorar el acceso a un médico de cabecera para el 17% de los adultos y el 11% de niños y jóvenes que hoy no tienen un proveedor de atención médica regular. La Asociación Médica Canadiense celebró el anuncio. Su presidenta, la doctora Margot Burnell, recordó que miles de médicos formados en el extranjero ya viven en Canadá y están subutilizados. Debemos hacer más para reconocer el talento que ya existe en el país y atraer nuevos profesionales. Esta nueva vía rápida representa uno de los esfuerzos más concretos del gobierno federal para estabilizar el sistema de salud y responder a una necesidad urgente: más médicos, más rápido y con un camino claro hacia la residencia permanente. Dejen sus comentarios, compartan sus puntos de vista o propuestas sobre este y otros temas. Y ahora, un impulso al comercio. Canadá prepara su mayor misión comercial a México en décadas. Veamos la información. El gobierno federal avanza en los preparativos para una megamisión comercial a México que podría convertirse en una de las más grandes en la historia de Canadá. Así lo confirmó Cameron McKay, embajador canadiense en Ciudad de México, quien señaló que cientos de empresas ya han solicitado un cupo para participar del viaje programado del 15 al 20 de febrero. La misión, que será encabezada por el ministro Dominic LeBlanc, se centrará en agricultura, manufactura avanzada, tecnologías de la información, energía limpia e industrias creativas, comparadas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. McKay advierte que incluso podrían no tener espacio para todas las compañías interesadas. Este impulso comercial ocurre mientras el futuro del acuerdo TMEC se acerca a su revisión de 2026, en medio de dudas desde Washington. Aún así, McKay asegura que México y Canadá necesitan más que nunca mantener la alianza, destacando que el acuerdo trilateral ha sostenido cientos de miles de empleos durante más de 30 años. Canadá y México mantienen un comercio bilateral de 56,000 millones de dólares, una relación que ha crecido enormemente desde el antiguo TLCAN. México ya es el tercer socio comercial de Canadá y un destino prioritario para inversión, especialmente en los sectores automotriz y minero. Según el embajador, la misión llega en el mejor momento para que empresas canadienses evalúen oportunidades en un mercado que sigue expandiéndose. En política energética, divisiones. Los liberales se niegan a apoyar la moción conservadora sobre oleoductos al Pacífico. Vayamos al detalle.
El gobierno liberal confirmó que votará en contra de la moción presentada por el líder conservador Pierre Poilievre para apoyar la construcción de un nuevo oleoducto que lleve 1 millón de barriles de crudo de Alberta hacia la costa del Pacífico. Aunque el texto usa partes del memorando de entendimiento, firmado entre el primer ministro Mark Carney y la premier de Alberta, Danielle Smith, los liberales aseguran que la moción es un truco político y una versión incompleta del acuerdo. Señalan que deja fuera elementos clave como compromisos ambientales, el impuesto industrial al carbono y regulaciones sobre metano. Ministros como Tim Hudson acusan a Poilievre de dividir al país, mientras que la ministra Mandy Goldmasti calificó la propuesta como un insulto para los pueblos indígenas porque omite el lenguaje sobre consulta, participación y posible copropiedad de las primeras naciones. Algunos liberales admiten inquietud interna, pero insisten en que siguen apoyando el acuerdo completo con Alberta, donde el oleoducto es solo una pieza de un paquete más amplio que incluye energía limpia, redes eléctricas y captura de carbono. Los conservadores, por su parte, aseguran que el rechazo liberal deja dudas sobre su compromiso real con el proyecto y afirman que Canadá necesita una respuesta clara, sí o no. El plan de Alberta busca iniciar construcción en 2029, tras consultas indígenas y negociaciones con Columbia Británica. El gobierno federal sostiene que el oleoducto sigue en la mesa, pero solo dentro del memorando de entendimiento completo. Atención al bolsillo en estas fiestas. Bancos de alimentos al límite por demanda récord. Vámonos con el informe. Los bancos de alimentos en Canadá enfrentan una temporada navideña sin precedentes, en medio de una crisis que se agrava. Según el informe Hunger Count 2025, casi 2.200.000 personas recurrieron a estas instituciones en marzo, un aumento del 32% en un año. La inseguridad alimentaria ya golpea a 1 de cada 5 hogares, impulsada por precios de alimentos que seguirán subiendo entre un 3 y un 5% en 2025. Testimonios como el de Brody Tyler Dawson en Ontario reflejan la realidad de miles. Con ingresos limitados y costos que no dejan de aumentar, la necesidad se intensifica especialmente en diciembre. Es en las fiestas donde más duele, afirma. En Mississauga, la organización Food Banks Mississauga lanzó su campaña navideña con una meta de $3 millones, la más alta en su historia. En Halifax, el banco de alimentos Parker Street registra un aumento del 10% en solicitudes para sus Christmas Hampers, que incluyen cenas completas y regalos para niños. En British Columbia, 1 de cada 4 residentes enfrenta inseguridad alimentaria, incluyendo 33,000 niños que dependen de estos programas. La tendencia es nacional. En Ontario, el uso de bancos de alimentos marcó un récord por 9º año consecutivo, reflejando la brecha creciente entre salarios y costo de vida. Expertos advierten que, sin apoyo gubernamental, el problema seguirá aumentando. Por eso, Food Banks Canadá pide la creación de un beneficio federal específico para comestibles y productos esenciales, como parte de su objetivo de reducir la inseguridad alimentaria a la mitad para 2030. Mientras tanto, las organizaciones piden apoyo urgente. Donar, dicen, no solo llena despensas, sino que devuelve dignidad. La solidaridad comunitaria será clave para que miles de familias puedan atravesar estas fiestas con lo básico en su mesa. En seguridad, acción policial. Redada contra una red criminal violenta en Ontario y Quebec, con decenas de arrestos. Un golpe al crimen organizado. Una operación policial que unió a fuerzas de Ontario y Quebec logró desmantelar una red criminal responsable de múltiples ataques armados, dejando 13 arrestados y más de 150 cargos presentados. Según la Policía Regional de York, no se trataba de una pandilla tradicional, sino de una coalición de hombres procedentes de distintos grupos y ciudades unidos por la violencia motivada por dinero. Entre los hechos atribuidos a la red destacan un tiroteo contra una sala de emergencias en London, Ontario, en diciembre de 2024, un homicidio en Rimouski, Quebec, intentos de asesinato y balaceras en Brampton y Mississauga, robos armados a un banco y a una tienda de celulares en la región de York. Los jefes policiales calificaron los ataques como brutales y de total desprecio por la vida humana. La investigación, que involucró a Peel, Toronto, London, la Policía Provincial de Ontario y la Sûreté de Quebec, reveló un funcionamiento interno claro.
Un núcleo de adultos que elegía objetivos, manejaba armas, dinero y logística, jóvenes de 14 a 17 años reclutados como choferes, vigilantes o incluso partícipes directos en los crímenes. Según los investigadores, estos menores eran manipulados con dinero y promesas fáciles, bajo la idea de que enfrentarían penas más leves en caso de arresto. La policía aún busca a un hombre de 19 años de Hamilton y a otro de 24 años sin domicilio fijo. Finalmente, una alerta social. Investigación revela cárceles saturadas y aumento de mujeres encarceladas en Canadá. Vámonos con el informe. Las cárceles de Ontario están viviendo uno de sus peores momentos en décadas. Datos analizados por CBC News muestran que, solo en la primera mitad de 2025, la población carcelaria alcanzó un promedio de 10.800 personas, pese a que la capacidad provincial es de apenas 8.500 camas. El fenómeno más sorprendente es el aumento del 38% en el encarcelamiento de mujeres desde 2019, la mayoría en detención preventiva. En 2024, más del 85% de ellas estaban en remand, es decir, en espera de juicio y aún legalmente inocentes. Expertos advierten que esta sobrepoblación coincide con debates políticos para endurecer las leyes de fianza, lo que podría enviar aún las personas a cárceles ya saturadas. 3 centros, Maplehurst, Southwest y Elgin Middlesex, llevan casi 4 años operando por encima del límite. A esto se suma el aumento de lockdowns, confinamientos que mantienen a los presos en sus celdas por horas o días. En solo 6 meses se registraron más de 1.600, muchos vinculados a la falta de personal. Defensores, abogados y académicos advierten que el sistema está al borde del colapso y que endurecer aún más las normas de fianza no resolverá la crisis. La mayoría de los encarcelados no han sido condenados y los tribunales ya han reducido sentencias o suspendido casos por violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno de Ontario insiste en construir más cárceles y contratar personal, aunque muchos especialistas señalan que invertir en programas sociales y prevención tendría un impacto mayor en la seguridad pública. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros y por su valioso apoyo. Recuerden seguirnos en las plataformas de Canadá en español. Les saluda su amiga Paula Pinzón. Nos vemos mañana. Hasta la próxima, cuídense mucho. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.